Hola, ¿ya estás aquí, Fran? Can you? ¿Ya empezáis a entrar? ¿Qué tal? Qué alegría veros otra vez. Está un poco apartada, pero bueno, ya estamos aquí. Voy a esperar a convocar a Fran. Vamos a por él. Buenas tardes, Sara. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Un poco, sí. El tema me gusta mucho y entonces es verdad que me he puesto un poco Nerviosa nerviosa. por la pasión que le pones. ¿Eh? Nerviosa por la pasión que le pones. Sí, 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 sí. El tema me gusta mucho, la verdad es que sí. Bueno, dejamos un momentito para que se vayan incorporando y hola Carolina y empezamos ya en un minutito. Bueno, Son justo las pues 6 en punto. en la 66ª jornada de confinamiento, que hoy es el último día que lo digo, que ya no estamos tan confinados, ¿verdad? No. Y abrimos las tardes de Rusticae. Hoy nuestra invitada es una mujer a la que la mayoría ya conocéis, Sara Sánchez de Remacha, la CEO de Rusticae. Y bueno, te voy a presentar, ¿no? Porque ya está bastante gente conectada. Vale. Bueno, Sara vivió su infancia en Puerto Rico, donde fue una de las fresitas, la girl band de la época. En sus 18 se graduó en Derecho y la vida la fue llevando por el camino de los números en empresas como Festival Crucero y mucho viaje, hasta su etapa actual en Rusticae, donde comenzó como directora financiera y hace 3 años ascendió a CEO, su puesto actual. Se ha formado como experta en comunicación no violenta, una disciplina que la apasiona y que ya ha tenido oportunidad de practicar varias charlas y team buildings. Y en esta tarde nos va a ofrecer su primer taller online. Bueno, Sara, ¿algo más que quieras contarnos sobre tu vida? ¿Cómo te encuentras Bueno, yo creo actualmente? que has hecho un buen resumen, la verdad. Has hablado hasta de mi pasado en Puerto Rico, mi formación, mi carrera profesional, vamos, perfecto. Yo no lo habría hecho mejor. Como siempre. Bueno, Bueno, pues pues muchas gracias, Fran. Y ahora nada, te... en los comentarios podéis dejar preguntas y demás para el turno de preguntas que vendrá después. Bueno, me despido para que estés en pantalla completa y en un, y en un rato me incorporo Muy otra vez. bien. Muchas gracias, Fran. Ahora, Ahora, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy un pelín nerviosa, a ver si se me va quitando, porque es cierto que la CNV para mí significa mucho y me hace muchísima ilusión presentaros hoy este taller, ¿vale? Quiero comenzar con una anécdota que me ocurrió hace ya un par de años. Yo estaba de vacaciones en la playa y Carlota Mateos, una de las fundadoras de Rusticae, me llamó por teléfono. Me dice, oye, Sara, ¿eso que estudias tú de comunicación, cómo se llama? Digo, pues es Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Dice, ah, sí, pues dame tu dirección. Bueno, pues me mandó a mi apartamento de la playa en vacaciones este libro, que os enseño por aquí, que es de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, ¿vale? Entonces, este libro trata de los diferentes paradigmas de las diferentes de las compañías, de las organizaciones, ¿no? De cómo está cambiando el mundo y cómo, por lo tanto, las nuevas compañías tienen también que cambiar y tienen que adaptarse a las nuevas situaciones que tenemos, ¿no? Fundamentalmente, intenta responder dos preguntas. Una sería, ¿cómo podemos alcanzar la plenitud de nuestro potencial humano en las organizaciones? Y por otro lado, ¿cómo modificar las pautas, las prácticas, las costumbres de las organizaciones según las conocemos hoy en día? Y además, sabiendo que seguramente y que estamos seguros
que se puede trabajar de una forma mucho más fluida, más ágil. Bueno, Frédéric Laloux propone el modelo TIL, está basado en 3 ejes fundamentales, es la autogestión, la plenitud y organismo vivo. Bueno, organismo vivo quizá os suene más la inteligencia colectiva, pero bueno, eso sería para otra tarde, Rusticae, porque el tema de las organizaciones TIL, además en Rusticae lo hemos hecho y bueno, tendríamos para otra tarde. Pero sí que la anécdota que os quiero contar es que en su prólogo dice así: la segunda duda que surge en muchas conversaciones es la siguiente: ¿qué podemos hacer mientras tanto? Se refiere a mientras tanto, mientras van cambiando las organizaciones y mientras, pues el mundo cambia y las organizaciones también, ¿no? Entonces dice, he contestado siempre igual. Aparte de lo que sugiere Laloux en estas páginas, podemos formarnos en comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Creo que puede ser una gran palanca de transformación y que tiene mucho sentido en el ámbito de las organizaciones TIL. La CNV ayuda a identificar las violencias latentes de nuestra comunicación, como son los juicios, las exigencias, autoexigencias, órdenes, castigos, premios, culpas, amenazas o tener razón. A mi entender, estos actos son una comunicación piramidal al servicio de una organización familiar o profesional con una estructura de poder vertical, pero que en este nuevo modelo no resultan operativas y boicotean inconscientemente cualquier anhelo de transformación, ¿vale? La paz se aprende. Bueno, la verdad es que quería contaros esta anécdota porque para mí fue muy interesante y muy satisfactorio ver que lo que yo me estaba formando de forma personal, ¿no?, en mi tiempo libre, pues tenía una utilidad muy práctica y muy concreta en el mundo profesional y en el mundo de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Si os parece, vamos a hablar ya de Marshall Rosenberg. Él fundó el centro de CNV en 1984, escribió este libro, ¿vale?, que es Comunicación no violenta, lenguaje de vida, en el que desarrolla habilidades para mejorar nuestra comunicación y nuestras relaciones con los demás. Entonces, Marshall Rosenberg además trabajó como mediador en conflictos en todo el mundo, con programas de paz y, bueno, realmente creo que el conocimiento que nos ha dejado, a mí desde luego me parece muy, muy interesante y muy potente, ¿vale? Se basa fundamentalmente en leyes universales, fundamentales de la emoción humana, ¿vale? O sea, son leyes que aplican a todas las personas, ¿no? Están hablando de nuestras emociones, de cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, hay que partir de que tenemos una concepción de la violencia, asimilamos la violencia solo a peleas, a guerras, ¿no?, a una paliza, a cosas agresivas, ¿no? Sin embargo, en la CNV te acerca a la violencia desde un punto de vista mucho más sutil, ¿no? Violencia sería todo aquello que de alguna manera nos aleja de otra persona o nos aleja en general, ¿no? Y no porque alejarse sea malo, porque alejarse, por supuesto que todos tenemos derecho de alejarnos, pero el cómo nos alejamos, ese es el matiz importante, ¿no? Entonces, vemos al ser humano como un iceberg, y es un concepto que me gusta y siempre lo comento porque, como sabéis, el iceberg tenemos una parte visible, que es la que somos capaces de ver, de los demás, incluso de nosotros mismos, ¿no? La parte que se puede ver a simple vista. Sin embargo, la parte más grande, la más profunda, es la que no se ve, ¿no? Y a los seres humanos nos pasa lo mismo, ¿no? La parte inconsciente es la que no conocemos ni de nosotros mismos y, por supuesto, mucho menos de los demás, ¿no? Y ahí es donde está el trabajo, fundamentalmente de la comunicación, de la CNV. Entonces, el concepto del conflicto, ¿no? Nos han enseñado que el conflicto es algo negativo. Es decir, que el conflicto es malo, que hemos aprendido a actuar pues como los animales, o huimos del conflicto, ¿no?, o atacamos, hacemos una de las dos cosas, ¿no? Sin embargo, es que del conflicto es que no hay escapatoria, es que no la hay, porque además forma parte de nosotros y querer escaparnos del conflicto es que es además incluso perverso, ¿no?, porque es imposible salir del conflicto, forma parte de nosotros, de nuestro día a día, es imposible salir de él, ¿no? Entonces, la clave está en entender el conflicto como un desajuste, simplemente un desajuste que se produce
entre dos personas o entre situaciones, y es una oportunidad para atravesar el conflicto y, como decíamos antes, lo malo no es irse, ¿no? Es el cómo. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Es enfrentarse al conflicto y tener las herramientas suficientes para atravesarlo y tener la posibilidad de salir con un nuevo ajuste. Entonces, esas herramientas son el proceso CNV, ¿no? Y es también la manera de gestionar las emociones, ¿no? Las emociones, igual que antes, no son positivas o negativas, depende de cómo nosotros sabemos expresarlas. De hecho, son fundamentales identificarlas para poderlas expresar debidamente, ¿no? Y no anularlas, igual que con el conflicto, ¿no? No hay que anularlo, simplemente hay que identificarlo y saberlo expresar. Entonces, a mí una de las cosas que más me ha atraído de la CNV en todos estos años es, por un lado, la profundidad que tiene, porque os contaré que el libro cayó en mis manos hace muchísimos años, me lo leí un par de veces, luego se quedó parado, y al cabo del tiempo, investigando por internet, vi que había una formadora en Madrid, habían algunos en Barcelona, pero en Madrid solo había una, que es Pilar de la Torre, en Plaza Castilla, y fui a un taller de un día, una jornada completa, pero solo un día, y me apasionó. A raíz de ahí me apunté a un curso de un año, en un año escolar, ¿no? Pues octubre a junio, que fue iniciación. Luego he estado 2 años más, también con otros 2 años más de curso completo, de profundización, y os puedo decir que no voy a terminar nunca. O sea, esto es infinito, nunca se termina. Sin embargo, es lo que os quería decir, o sea, por un lado tiene una profundidad infinita, nunca se termina, nunca vamos a conseguir aprenderlo todo, es imposible, pero por otro lado, el método es muy sencillo, ¿no? Y las soluciones que dan son muy prácticas, ¿no? Marshall Rosenberg era americano, los americanos son muy prácticos y ellos analizan las cosas y las colocan, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave del éxito que tiene, ¿no? La sencillez en las soluciones, ¿no? Y al mismo tiempo, que además la palabra al mismo tiempo es una palabra mágica de la CNV, funciona siempre, yo utilizo mucho también, pues al mismo tiempo es una profundidad infinita, nunca terminaremos de aprender, pero sin embargo un método muy sencillo que cualquiera, bueno, yo incluso me voy a atrever ahora en 10 minutos a contároslo, o sea, imaginaros si es sencillo de poderlo transmitir y de comprender. Luego ya de ejecutar, eso es otra cosa. Entonces, mira, si os parece, os voy a pedir que mientras yo voy hablando, voy a contaros un par de cositas más, me vayáis escribiendo cosas que vosotros pensáis que os alejan de los demás, ¿vale? Luego, como Fran está ahí y va a incorporarse después, pues vamos a ir tomando nota y si os parece luego las compartimos, ¿vale? Acciones, no cosas, porque, perdón, cosas, ahora lo que vamos a intentar es precisamente separar los conceptos. Acciones que vosotros entendáis que os alejan de los demás, ¿vale? Y, por ejemplo, como os decía antes, esto está basado en leyes universales. Por ejemplo, os doy una ley universal. Hay varias que, bueno, iremos ahí viendo alguna más. Una ley universal es que cuando queremos cambiar a otra persona y queremos acercarnos, es incompatible, ¿vale? O la quieres cambiar o te quieres acercar, pero las dos cosas a la vez son imposibles, ¿vale? Nadie quiere que le cambien. Por lo tanto, no sé, quizá a lo mejor cambiar a alguien puede ser algo que te aleja. En fin, yo creo que cuanto más sutil es la acción, más valor tiene, ¿no? Entonces, si os parece, ir escribiendo cosas que penséis que os alejan de los demás, ¿vale? Y luego hacemos las ponemos en común. La CNV también rompe con los binomios que tradicionalmente nos han inculcado a través de la educación, a través de la cultura, ¿no? Y hemos aprendido desde pequeños. Por un lado están los buenos y los malos, ¿no? En todas las películas estaban los buenos y los que eran los malos. Por otro lado estaba el tengo razón, no tengo razón, ¿no? Esto es algo que desde toda la vida lo hemos escuchado, ¿no? Yo tengo razón. Esa razón, además, que te haces, ¿no? Eres superior, eres casi perfecto, ¿no? Y ya de la razón vas directo a la felicidad, ¿no? Esto suena, ¿no? Esa superioridad intelectual que al final nos deja solos, ¿no? Porque otra ley universal es que nadie lleva bien que no le permitan afirmarse, ¿no? Por lo tanto, si tú tienes siempre razón, pues lo que ocurre es que al final te la darán, pero probablemente te quedarás solo porque son binomios que tenemos en la cabeza y que lo que nos dicen es, en la CNV es,
planteémonos si las cosas son así o nos las han planteado así, ¿no? Entonces, ya si os parece, entramos en lo que no es CNV. CNV no es no frustrar a la otra persona o al otro equipo o, en fin, a la persona que tienes enfrente. No es no poner límites tampoco. No es hacer lo que la otra persona quiera. No es solo dejar de hacer daño. Simplemente, o sea, es poner el máximo de cuidado, respeto y consideración para tener el máximo de posibilidades de que la otra persona, hablo siempre de persona porque al final la comunicación es con alguien, ¿no? De que la otra persona se acerque a ti. Es decir, poner todo lo que está en tu mano para que esa persona se acerque a ti. Eso no significa que ocurra, significa que tú haces todo lo que está en tu mano, ¿vale? La libertad emocional se consigue, o bueno, no digo que yo la tenga, pero eso es lo que explican aquí, ¿no? Es cuando eres consciente de que eres responsable únicamente de tus sentimientos y, por supuesto, no eres responsable de los sentimientos de la otra persona. Y en cuanto a las necesidades de cada uno, también esa responsabilidad y esa libertad emocional te la da cuando eres también consciente de que tus necesidades nunca están a expensas de otra persona. Siempre eres tú la única persona que se las puede cubrir, ¿vale? Esas son un poco las bases y los cimientos de toda esta construcción, ¿vale? Y dicho así muy rápido, pero bueno, espero que alguna idea o espero que al menos la curiosidad os despierte. Entonces, ¿qué podemos hacer para acercarnos al otro, no? Que es esa comunicación que decimos no violenta, que en lugar de alejarte te acerca. Bueno, pues es mostrarnos como seres humanos completos, ¿no? Con esa responsabilidad emocional y con todo lo que nos compone, ¿no? Entonces nos componen los pensamientos, estamos compuestos de pensamientos, estamos compuestos de sentimientos, estamos también compuestos de lo más importante que son nuestras necesidades, ¿no? Y, bueno, pues acciones y peticiones que también forman parte de nosotros. Entonces, si os parece, ya vamos al método, porque el tiempo va muy rápido y no me quiero entretener en más ideas, que ya os he soltado bastantes. Entonces, es un método, como os decía, muy sencillo de entender. Incluso hay una fórmula muy fácil y es identificar, son 4 fases y cada fase la identificamos con una parte del cuerpo. Entonces, os voy a enumerar las 4 fases, vamos a ir sobre ellas brevemente y ya está el proceso, ¿vale? Luego, a ver qué tal. Entonces, la primera fase son los pensamientos, que la vamos a colocar en la cabeza, ¿no? Los pensamientos están en el cerebro, pues nuestros pensamientos, juicios, ideas, las colocamos en el cerebro. La segunda fase serían los sentimientos, que bueno, todos sabemos, ¿no?, que los sentimientos salen del corazón, pues la colocamos, la segunda fase, sentimientos en el corazón. La tercera fase, la tercera parte, serían las necesidades, que las colocamos en el estómago, ¿vale? Son necesidades esenciales de todo ser humano, todos las tenemos, ¿vale? Y la cuarta fase y la última parte serían las peticiones o acciones que, bueno, las colocamos en las piernas. Hay un muñequito que me da vergüenza enseñaroslo, pero lo voy a enseñar porque no me ha quedado muy bien, pero no sé si lo podéis ver. Y como aquí se ve al revés, no sé si lo podéis leer, pero esto es muy visual para recordar las 4 fases, ¿no? Los juicios o ideas en nuestro cerebro, los sentimientos en el corazón, las necesidades en el estómago y las acciones o peticiones en las piernas. Entonces vamos a ir a través de las 4 fases. Lo más importante es identificar, ir separando y colocando lo que nos ocurre y lo que lo que ocurre en la situación que queremos analizar, ¿no? Porque siempre debemos analizar situaciones concretas. Solo se pueden resolver situaciones concretas. Si nos queremos intentar resolver algo abstracto, es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta primera fase de ideas y de juicios y pensamientos es observar para separar lo que son los hechos, que son las realidades de una situación concreta, de lo que son juicios, ideas o pensamientos, ¿vale? Es imposible no tener juicios, ¿no? Llevamos años y años haciendo juicios, todos hacemos juicios constantemente, ¿no? Y es imposible no enjuiciar. Lo que ocurre es que el problema viene si consideramos que un juicio
que es algo exclusivamente nuestro, forma parte de la realidad. O que un juicio, que es exclusivamente nuestro, es verdad. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Entonces, es muy importante en esta primera fase separar lo que son hechos de lo que son juicios, ¿vale? Juicios, exigencias, ideas, cualquier cosa que no sea el hecho, en esta primera fase es fundamental colocarlas en su sitio y quedarnos exclusivamente con los hechos. Todo lo que no sean hechos va afuera, ¿vale? En la segunda fase, la segunda parte, que es la de los sentimientos, pasamos ya al corazón. En esta segunda parte, lo que nos dicen es que tenemos dos tipos de sentimientos. Los sentimientos que se muestran cuando nuestras necesidades están cubiertas. Recordad que las necesidades las tenemos en el estómago, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos las necesidades cubiertas, entonces tenemos los sentimientos positivos, que nosotros estamos acostumbrados a llamarlos positivos, ¿no? Cuando las necesidades no están cubiertas, surgen sentimientos que nos indican que esas necesidades no están cubiertas. Entonces, hay una forma muy bonita de recordarlo y es como la luz del coche cuando se enciende, cuando el piloto automático, cuando te dice que no tienes gasolina. Bueno, pues los sentimientos que te identifican que tus necesidades no están cubiertas son ese piloto. Por lo tanto, como hablábamos antes, como el conflicto no es negativo. Al revés, estos sentimientos son fundamentales porque nos están diciendo, nos están avisando que hay una necesidad tuya que no está cubierta. Y ese piloto automático hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? En el libro de Marshall Rosenberg, al final, tienes una lista de sentimientos, de necesidades. Entonces, la verdad que hasta que no empecé a estudiarlo, ¿no? Tienes en tu cabeza, pues, sentimientos, pues la alegría y la tristeza, ¿no? Y te quedas ahí, ¿no? Es que hay muchos más y es muy bonito ir viendo los matices, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos cuando nuestras necesidades están satisfechas, ¿no? Pues de agradecimiento, estamos alegres, cómodos, enérgicos, seguros, orgullosos, optimistas, realizados, ¿no? Hay muchas más, pero algunas de ellas, ¿no? Para que vayáis pensándolo. Y otros sentimientos que nos demuestran que tenemos las necesidades no satisfechas, pues como sentimientos confundidos, enojados, frustrados, inútiles, solos, nerviosos, irritados, tristes. Todos ellos son igualmente de importantes porque nos están indicando que algo nos falta. Y como os decía antes, lo importante no es ese sentimiento, que por supuesto no hay que rechazarlo, ni muchísimo menos, sino analizarlo, descubrirlo y mostrarlo y expresarlo de la manera correcta. Vamos a las necesidades, que aquí realmente es donde está lo más importante, ¿no? O al menos en mi experiencia así es, ¿no? Las necesidades son las más difíciles de identificar porque siempre son abstractas, son universales. Como os decía antes, no dependen de otra persona, solo hay una necesidad que sí depende de los demás y es la necesidad de hacer bien al otro. En ese caso, sí necesitas a alguien a quien hacerle el bien, ¿no? Y esa necesidad como ser humanos también la tenemos. Pero en general, si no te gusta la palabra necesidad, pues también podemos pensarlo como yo aspiro, me hace feliz, disfruto. Y esas necesidades, que no son acciones, porque en muchas ocasiones eso es lo que nos confunde o nos genera bueno, pues el conflicto, ¿no? Las acciones sí son incompatibles, ¿no? Yo puedo querer ir al cine y tú te quieres quedar en casa. Acciones son incompatibles, pero las necesidades del ser humano nunca son incompatibles. La tuya y la mía nunca son incompatibles. Entonces, la mala noticia son dificilísimas de detectar, o al menos a mí me lo parecen. Es muy difícil. En mi caso, por lo menos, si eres una persona que has trabajado mucho y eres muy observador, pues quizás os resulte más fácil, pero yo os garantizo que me ha costado mucho, mucho siempre llegar a esa parte y entenderlo, porque es muy difícil de identificar cuál es tu necesidad latente cuando tienes un sentimiento que no consigues identificar por qué, ¿no? La buena noticia es que una vez que lo identificas, hay 1000 maneras de satisfacerlas, ¿no? Y sobre todo te da una gran paz y tranquilidad cuando entiendes y entiendes de forma profunda que eres tú la única persona que las puede cubrir, ¿no? Ahora eso sí, hay 1000 maneras, pero lo difícil es encontrar cuál es tu necesidad, ¿no? Entonces, también os quiero leer algunas, hay de muchos tipos, que también para mí ha sido un descubrimiento. Hay necesidades de autonomía, necesidades de nutrición, pues, la alimentación, el descanso, el contacto, movimiento, ejercicio.
necesidades de celebración, de esparcimiento, la risa, la diversión, de integridad, un propósito, la autoestima, la creatividad, de comunión espiritual, de belleza, de orden, de paz, de inspiración, y las de interdependencia, ¿no? Que esas son más ya, bueno, pues de amor, aceptación, confianza, empatía, respeto, seguridad, seguridad emocional. Entonces, todas estas necesidades, realmente cuando uno hace el proceso, si consigues llegar a esta fase, yo creo que casi en el 90% de las situaciones, cuando consigues descubrir cuál es esa necesidad, realmente ya el conflicto se termina, porque una vez que lo descubres, ya encuentras la manera de solucionarlo, ¿no? Pero es difícil llegar hasta aquí. Y la cuarta fase, ya terminamos, serían las acciones o peticiones. Entonces, las acciones o peticiones son también, esas sí son, tienen que ser realizables, tienen que ser concretas, tienen que ser aquí y ahora, y fundamentalmente tienes que pedírtelas a ti mismo, porque en general siempre hacemos las peticiones a los demás y, como os decía, no está en los demás cubrir tus necesidades, sino en ti mismo. Entonces, cuando pasamos por todo el proceso, llegamos a las acciones y peticiones, y esas peticiones tienen que ser concretas, los límites son para ti, ¿no? Esas peticiones tienen que ser para ti. La CNV te dice, puedes pedir a alguien, pero esa petición nunca tiene que ser como una exigencia, porque si es una exigencia, vuelve a ser un juicio, ¿no? Y tenía una visualización muy bonita, y es como, cuando haces todo el proceso, es como tu pastel, ¿no? Y hacer una petición a otra persona es ponerle la guinda al pastel, pero nunca debe ser exigencia, ¿vale? Solo lo pides y la persona tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Entonces, todo este proceso que os digo se realiza siempre en tu casa interior. Es decir, es difícil, por supuesto, en una situación concreta, cuando nos ponemos nerviosos o cuando ocurre algo que nos desconcierta, ¿no? Es muy difícil hacer todo este proceso que os estoy contando, ¿no? Lo que ocurre es que no hay otra opción, es practicar, practicar, practicar. Poco a poco vas saliendo, vas entendiendo los conceptos, vas entendiendo a separar lo que son los sentimientos, lo que son las necesidades, y poco a poco vas adquiriendo una capacidad de, como decía antes, de ver la realidad con otros ojos, ver la realidad de otra manera, que te da, desde luego, muchísima libertad, ¿no? He ido muy rápido. Todo este proceso que decía de los muñequitos, cuando uno tiene un conflicto concreto, lo ideal es hacerlo en tu casa interior, que llamamos, que es en tu espacio, en tu privacidad, y una vez que lo has hecho en tu casa interior, puedes atreverte a hacerlo de la otra persona. Pero como os decía, si es difícil averiguarlo de ti, de las otras personas, es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, claro. Entonces, lo único que hay que utilizar mucho la creatividad, y si tienes la posibilidad, pues la pregunta, ¿no? He pensado que estos eran tus sentimientos, entiendo que podría ser esta tu necesidad. Hablar así parece raro, pero desde luego lo que sí que os puedo garantizar es que al menos contactar con estos conceptos sí te permite, como os decía antes, ver la realidad de otra manera, tener muchas más gafas, ¿no? O mucha más perspectiva de las cosas que ocurren. Y bueno, a nivel personal es muy complejo aplicarlo, porque las emociones y los sentimientos son mucho más profundos, pero desde luego a nivel profesional a mí sí me ha dado una herramienta muy útil para tener una capacidad de poder entender a cada una de las personas con las que colaboro, de intentar ponerme siempre en su lugar, de entender cuál es su necesidad detrás de lo que está ocurriendo, y te permite, pues como decía antes, al final, acercarte y construir, lejos de alejarte y generar conflicto, ¿no? Entonces, para mí ha sido desde luego una herramienta fundamental. Y bueno, yo no me quiero enrollar más, voy a terminar porque ahora voy a meter a Fran y hacemos un poco el trabajito que os he pedido. Quiero terminar con una frase que me ha dicho hoy mi compañera Gemma Valero, muy bonita, del psicólogo Carl Jung, que dice: quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Así que con esta frase la verdad que un poco resume que, bueno, la CNV es una herramienta muy potente. Os digo, os lo he explicado muy rápido, yo digo que esto tiene para muchas horas, pero es una herramienta muy potente para aprender a manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos y aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Lo cual nos da una capacidad de mejorar al final
nuestras relaciones y nuestra comunicación. Entonces, bueno, si os parece, que ya os he soltado todo el rollo, ¿eh? Espero que algo se os quede, alguna idea. Voy a convocar a Fran, le voy a buscar por aquí, a ver dónde le tengo, y vamos a proceder a las preguntas, ¿vale? Que espero que tengáis alguna preguntita y también a lo que os decía, que sería interesante que hubieseis escrito cosas que pensáis que os alejan de los demás, ¿vale? Para ponerlas ahora en común. Hola, Fran. Ya estoy de vuelta. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues aquí, con toda, ya les he explicado toda la información lo más rápido y breve que he sido capaz, entendiendo que son muchos conceptos y hay cosas que he soltado que probablemente, ¿no? Que a veces cuesta entenderlas o asimilarlas porque es un proceso muy profundo, como os decía, pero desde luego es una herramienta interesante. Entonces, no sé si habéis puesto cositas aquí que os separan, si os Voy parece, no sé si... a leerlas. ¿Vale? Cuéntanos. Vale, bueno, nuestros queridos espectadores y espectadoras nos decían en cosas que les alejan de los demás, acciones como el egoísmo, la falta de empatía, el fanatismo, la envidia, la rigidez de pensamiento, la soberbia, el egoísmo, la intolerancia y la falta de control de emociones. Eso es lo que he recopilado. Muy bien. Bueno, habría que ir a cosas más sutiles, ¿eh? Por ejemplo, un silencio puede alejar, pues depende de las circunstancias, quizás sí, ¿no? Por ejemplo, una broma. ¿Qué os parece una broma, no? Alguien puede soltar una broma y también podría ser un motivo de alejar, ¿no? Porque si es una broma sarcástica o incluso todavía más cruel, porque encima te tienes que reír, ¿no? Cuando te está afectando lo que dicen, ¿no? Yo creo que esta lista, lo suyo es hacerla con mucha más calma, en presencia, ¿no? Porque esto explicado así a través de la tecnología no es lo mismo que hacerlo cara a cara, ¿no? Pero sí os invito a que hagáis esta lista lo más extensa posible, e incluso que lo podéis compartir con amigos, ¿no? O bueno, y una vez que la tengáis, que dediquéis unos minutos a ver cuál se os da mejor, cuál de todas estas habilidades sois expertos, ¿no? Y desde luego es muy interesante porque de repente te reconoces, ¿no? Todos nos reconocemos en, pues esto me sale de maravilla, esto lo bordo, ¿no? Entonces yo creo que es bonito ese conocimiento de uno mismo para, bueno, para ir haciendo conciencia, ¿no? Como os decía, lo más interesante de la CNV es esa conciencia, porque juicios vamos a seguir haciendo. Lo interesante es saber que lo estás haciendo, saber que lo que estás haciendo ahora es un juicio, ¿no? Y el juicio nunca va a ser una realidad, va a ser algo siempre tuyo. En fin, bueno, no sé si hay alguna pregunta, Fran. Sí. Aquí, a ver el monigote si se ve. No. Ah, lo has puesto. Has hecho otro. Este monigote hay que tenerlo en la cabeza siempre, ¿eh? Sí, sí. Recordar juicios, sentimientos y necesidades. Y luego ya las acciones, eso ya la nota. Muy bien. Muchas gracias, Fran, por tu dibujo. Y tenemos también el iceberg, que nos ibas a contar algo sobre... Bueno, sí, el iceberg. El iceberg es lo que os decía, ¿no? Al final todos somos como un iceberg y la parte que vemos, ¿no? Que es la más fácil, la que ves de forma visual, ahí no está el trabajo. El trabajo está en la parte que no se ve, que es el inconsciente, porque todos tenemos familias, todos tenemos pasado, todos tenemos una educación y esa parte que no vemos de nosotros mismos incluso y de los demás, ahí es donde está el trabajo, ¿no? Para mejorar y para conseguir ese acercamiento, ¿no? Bueno, como veis, esto me apasiona y yo creo que espero seguir profundizando un poco más y espero que haber despertado al menos un poco de curiosidad en todo esto. Y bueno, pues la verdad que si os parece tampoco quiero extenderme más, que me regañan, que el directo tiene que ser breve, que si no aburrimos. Y solamente quiero terminar. Para que ¿Eh? te sientes un poco. Y 7 minutos para que nos cierre Instagram. Bueno, pero vamos a terminar antes porque si no esto se hace muy largo. Yo me quedaría toda la tarde porque esto me encanta, pero os voy a leer, si no hay más preguntas, voy a leer algo y mientras vosotros, si me hacéis alguna pregunta, la contesto. Vamos con las preguntas. Podéis seguir haciéndolas por aquí abajo en la cajita de comentarios
Y bueno, Rosa nos pregunta que en qué consiste exactamente el modelo TEAL, ese que has mencionado al principio de la charla. Bueno, es que esto da para otro directo. El modelo TIL simplemente, bueno, es un paradigma organizativo de las empresas basado en tres pilares, ¿no? Como decía antes, es la autogestión, es decir, un modelo en el que no existen jefes, cada uno se autogestiona su trabajo y es el propio grupo el que controla el trabajo independiente de individual, no hay jefes, autogestión, plenitud, busca la plenitud de las personas, es decir, que cada uno se dedique a lo que realmente tiene una habilidad innata y, por lo tanto, es en lo que más va a brillar y lo que va a ser más, va a tener más potencia. Y el organismo vivo, que sería la inteligencia colectiva. Y eso significa que las empresas están vivas, ¿no? Y que al final la planificación, por mucho que planifiques, las circunstancias pueden modificar esas planificaciones, ¿no? De hecho, ahora con todo lo que está ocurriendo vemos que, fijaros, ¿no? Toda la planificación que había ha desaparecido en cuestión de días, ¿no? Entonces, es un modelo muy interesante. Yo creo que el modelo TIL con todo esto que ha ocurrido, vamos, en mi cabeza están que las organizaciones van a funcionar así, pero con todo lo que ha ocurrido yo creo que se va a acelerar y probablemente más rápido de lo que entonces estaba previsto antes, ¿no? Es una forma de organizar las empresas. Muy interesante. Pues bueno, muchas gracias, Sara, y a Rosa por la pregunta. Eva nos dice que es pesimista y una palabra que no logramos descifrar. Eva, si puedes volver a poner esa palabra, ¿qué le respondes a ese pesimismo? Bueno, pues es que a Eva la conozco muy bien. Hola, cariño. Pues que no hay que ser pesimista porque la vida es maravillosa. ¿Por qué hay que ser pesimista? Hay muchas cosas por las que estar alegre, agradecer y, y darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Al final es tomar conciencia, ¿no? La CNV te intenta dar conciencia sobre lo que sentimos y sobre lo que nos ocurre y muchas veces es esa forma de mirar la vida de otra manera, ¿no? ¿Cómo se llama el modelo TEAL? Se escribe T-E-L, TEAL. El libro donde lo explican es de Frédéric Laloux, es que no lo sé decir bien, es en francés. Esto es una versión con dibujos que la verdad es que se lee en 10 minutos, vamos, 10 minutos no, pero se lee en 4 tardes y está muy fácil de leer y es muy interesante. Reinventar las organizaciones, de Frédéric Laloux. Sí, te pregunta Belén que por qué se llama modelo TEAL. Pues porque, bueno, el til es un pajarito y yo, la verdad es que eso no lo he profundizado mucho, pero es el nombre de un pájaro y como esas empresas con el modelo TIL están centradas en la fluidez, en la agilidad, el recibir y responder, ¿no? En lugar de imponer y mandar, está más orientado a ir respondiendo según las circunstancias se van dando, ¿no? Y yo creo que ahora con lo que está ocurriendo, las empresas no nos queda otro remedio que irnos a este modelo TIL, a responder a lo que va ocurriendo, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Sí, estamos en una época de reformulación, ¿no? Con toda la crisis de la COVID-19 y bueno, ahí seguiremos. Monas nos pregunta si un pesimista es un optimista bien informado. No sé si es una pregunta o una afirmación. Puede responder a nuestro espectador Monas. Bueno, a ver, un pesimista es un optimista bien informado. Yo creo que no, porque, bueno, a ver, la información desde luego te coloca y te da realidad, pero yo creo que la realidad también nosotros podemos creárnosla, ¿no? O sea, quiere decir que el vaso lo puedes ver medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo creo que estar optimista es la mejor manera de poder luego transformar las cosas, ¿no? Si estás con una actitud positiva y con ganas de construir, pues siempre va a ser más fácil partiendo de ahí que partir de la situación más pesimista. Pero bueno, yo la verdad es que yo soy muy optimista, entonces no te sé responder porque yo soy demasiado optimista en general. Pero sí, la verdad es que hay que estar bien informado y creo que tener conciencia de lo que ocurre, por supuesto. Hay que tener los pies muy en la tierra. Pues sí, sí. Bueno, no. Bueno, pues Gracias. voy a leer el poema. Nos pregunta Laura que cómo descubriste la CNV.
Pues lo comenté antes, simplemente encontré el libro en una librería, me llamó mucho la atención el título y lo compré. Compré el libro, me lo leí un par de veces y luego al cabo ya de unos años encontré buscando en internet que había un taller que daba formación y entonces participé en un taller y bueno, pues ya a partir de ahí la verdad es que no lo he soltado, no lo he soltado. Por Bueno, os voy a cierto, leer. las pequeñas librerías abiertas en toda España animamos a que se compre, ¿no? En ese comercio de proximidad y no solo en las grandes, bueno, ya sabemos cómo se llaman, no vamos a hacer aquí publicidad. Hay que apoyar el comercio local y de proximidad. Muy bien, Fran, tú siempre tan sostenible. Bueno, os voy a leer un poema. Os voy a leer un poema del libro de Marshall Rosenberg que habla de la CNV, porque me habéis hecho más preguntas del modelo TEAL que de la CNV. Pero bueno, entiendo que os he dejado un poco cao. Todavía tenéis unos minutos para ir haciendo por aquí abajo las preguntitas Bueno, sobre la CNV. Antes de voy a, despedir el programa. Adelante, Sara. voy a leer ese poema, ¿vale? Que me gusta mucho. A ver si de todo lo que os he contado algo os suena, ¿vale? Las palabras son ventanas o son paredes. Siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan, que me apartan de ti. Pero antes de irme, tengo que saber si eso es lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes. Nos condenan o nos liberan. Ojalá que al hablar o al escuchar resplandezca la luz del amor a través de mío. Hay cosas que necesito decir, cosas que significan para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, ¿me ayudarás a ser libre? Si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas, trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. Qué bonito. Bueno, pues con esto os doy muchísimas las gracias porque tenía muchas ganas de contaros la CNV y nada, y espero que os haya resultado curioso y al menos, bueno, que hayáis pasado por lo menos un ratito entretenido. Sara, me has recordado... Dice María José que le recuerdas a Jacqueline Strickland cuando dice "Speak your truth", habla tu verdad. ¡Ay, qué bonito, María José! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, y también a todas las que habéis puesto corazones y parabienes. También nos dice María José decir lo que uno piensa de forma asertiva. Pues sí, hay que conseguir esa asertividad, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. ¿Qué opinas, Sara? Completamente, en la CNV no va de otra cosa, ¿no? Va de no juzgar, de no imponer y de trabajar tú primero y no enjuiciar a la otra persona. Entonces, lo que más nos acerca a los demás precisamente es esto, ¿no? Es cuando te muestras tal cual y intentas ver a la otra persona también en su humanidad, ¿no? Con sus necesidades, si están o no cubiertas, en la mayoría, no, la mayoría no. Las necesidades cada uno las satisface lo mejor que puede, ¿no? Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones las satisfacemos de forma muy trágica, pero no estamos haciendo otra cosa, dice Marshall Rosenberg, en la vida no hacemos otra cosa que cubrir necesidades, ¿no? A pesar de que en algunas ocasiones sea de forma muy trágica. Entonces, bueno, pues es muy interesante y muy liberador tener esa perspectiva, ¿no? Porque te permite, yo creo que a mí por lo menos me ha permitido reconciliarme con el ser humano, ¿no? Bueno, nunca me enfadé con él, pero creer en esa bondad de las personas y que al final todos buscamos eso, cubrir nuestras necesidades, aunque sea de forma trágica, ¿no? Y esa información, tenerla presente, ayuda mucho a conectarte con los demás y a ponerte en el lugar de los demás. Lo cual nos dice Tina de Kanyuk Ibiza que no es fácil. Pues no. No, es imposible, ya os digo, llevo 3 años y esto no tiene fin. Yo lo he contado muy rápido, pero esto es muy difícil. Lo que ocurre es que tiene una profundidad y te va abriendo unas puertas y te va abriendo unas posibilidades, sobre todo contigo mismo. Yo me he dado cuenta que al final el trabajo no es con los demás, es contigo, pero te acerca a los demás porque te permite entender mucho más a los demás, ¿no? Entonces es muy interesante el vivir de una manera más plena, más consciente, sobre todo ahora al menos si sigues haciendo las cosas mal, yo desde luego las sigo haciendo fatal, pero al menos soy consciente, digo, ahora lo estoy haciendo mal, ¿no? Ahora estoy haciendo un juicio, pues al menos soy consciente de que ese no es el camino, ¿no?
Y esa herramienta a mí me ha dado esa vía, ¿no? De entenderlo, de saber que ese no es el camino. A pesar de que como somos humanos, hay que aceptarlo y saber que en muchas ocasiones no sabemos hacerlo mejor, ¿no? Estamos intentando cubrir una necesidad de forma trágica y no lo sabemos hacer mejor. Pero, pero bueno, siempre hay esperanza. Así que vuelvo a tener un mensaje optimista. Siempre hay esperanza, porque, bueno, pues en el ser humano está al final el amor y el acercarnos los unos a los otros, ¿no? Que no nos falte esperanza en estos tiempos, nos dice Marcia, saber escuchar a nosotros mismos y también a los demás. Eso es. Parece fácil. Pero bueno, ahí os dejo la tarea, ¿eh? Bueno, de verdad, no quitamos más tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí estar una tarde más. Y bueno, ya no queda nada. Ya en muy poco tiempo ya estamos fuera. En www.rusticae.es podéis seguir descargándoos la primera edición del ebook de recetas de Rusticae, que además están por aquí conectadas algunas de las hoteleras que aparecen en el citado libro. Ya tenemos más de 20.000 descargas y nada, está a vuestra disposición y dentro de muy poco vamos a lanzar. Me dice Tina que se me escucha flojo. Bueno, a ver, voy a hablar un poco más alto. Dentro de poco lanzaremos la segunda edición. ¿Tú a mí me escuchas, Sara? Yo sí, yo te escucho muy bien. Vale, vale. Vale, y bueno, nada más, os anuncio que el jueves estará con nosotros Belén, anfitriona del Hotel Sitjar en Calaceite, Teruel, y os esperamos ahí en una nueva tarde de Rusticae a las 6, hora española. Bueno, Sara, ¿algo más? ser muy felices y disfrutar mucho. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Hasta el jueves. Guarda el directo, Sara. Vale.